La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Malgrat la injustícia manifesta de la decisió de la Junta Electoral Central, hem de conciliar dos interessos. D'una banda, la defensa de la presidència de Quim Torra i el fet que es pugui revertir aquesta situació. I de l'altra, la protecció de la validesa dels acords que prengui aquesta cambra. Amb l'objectiu, doncs, de garantir la validesa i l'eficàcia de totes les votacions adoptades al ple, avui no podem comptabilitzar el seu vot. Haremos todo lo posible para proteger que así sea. Entendemos que no se puede tomar en este Parlamento ninguna decisión que haga este hecho irreversible, pero a la vez creemos también que no se pueden poner en riesgo las instituciones ni la validez de las votaciones. Ya no hay lugar a dudas, el señor Torra no es diputado y, por tanto, no es tampoco presidente de la Generalitat. El señor Torra ha perdido su acta como diputado del Parlamento y ha perdido también la capacidad para poder representar a todos los catalanes. Torra no es diputado y, según su propia normativa estatutaria, puede seguir siendo presidente de la Generalitat. Ya vimos este asunto en nuestro país antes. El señor Gallardón ya fue presidente de la Comunidad de Madrid sin tener el escaño. Es decir, estamos en un país que tiene que moverse en los parámetros legales y constitucionales y con arreglo a nuestras leyes. Se puede ser presidente de la Generalitat sin tener el escaño, i la mesa del Parlament de Catalunya està actuando con arreglo a ley. Mire, senyor Torrent, una persona que ha estat jutjada i condemnada per un fet tipificat al Codi Penal és un delinqüent amb totes les lletres. Un delinqüent, sí senyor. Crido l'ordre per segona vegada. Sí senyor. No els agrada la realitat. Que consti amb acta. És una vergonya. Miri, crido l'ordre. Senyora Roldán. Porque de lo que estoy oyendo hoy hablar aquí, perdonadme que me ponga en modo profesora, pero alguna de la gente que estáis aquí no ibais a aprobar conmigo lengua castellana y literatura, porque la competencia social y ciudadana la tenéis bastante poco desarrollada. En general, quizás os convenía pasar unos años más en la escuela. Y a continuación pasan de 50 y pico a 10. ¿A qué es debido entonces eso? Si pues es como usted dice, ¿por qué la gente lo interpretó tan mal? Pues porque a lo mejor a mucha gente no le gusta Sánchez y no le gustaba que nosotros posibilitásemos un gobierno de Sánchez. Fíjate, a las elecciones en las que obtuvimos 57 escaños, nosotros decíamos que Sánchez no gobernaría con nuestros votos. Y en las elecciones en las que tuvimos 10 escaños, dijimos que desbloquearíamos el gobierno. Hemos vuelto al diálogo social. El diálogo social es la herramienta democrática por excelencia. Los grandes acuerdos de país tienen que estar pautados con sus agentes principales. Y habrá momentos, Ana Rosa, en los que el diálogo social termine, como esta semana, con acuerdo, y habrá momentos en los que no, pero habrá habido diálogo social, y esto es clave para caminar y para ir, digamos, también cuando uno se sienta en una mesa con posiciones de partida diferentes, va observando y va escuchando al que tiene al lado y también va mudando sus posiciones.
buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa donde vamos a hacer un análisis sobre lo que está ocurriendo en nuestro pequeño mundo. Hoy es martes y saludamos a todas aquellas personas que se están incorporando a esta hora al programa utilizando el hashtag que hemos elegido hoy para comentar la actualidad. Almohadilla, la cafetera, turra. Almohadilla, la cafetera, turra. Porque menuda turra están dando con el asunto de Torra. Menuda turra están dando, ahora veréis, la oposición, Ciudadanos reventando un pleno en el Parlamento que tuvo que ser suspendido por la interrupción permanente de los diputados de Ciudadanos, pero también porque ahora, ya sabéis, se confirma, finalmente se suscribe, el Parlamento suscribe la inhabilitación de Torra. Eso hace que haya sido inhabilitado como diputado, pero ahí se crea una suerte de conflicto legal porque no es diputado, puesto que está inhabilitado, pero sí es presidente. Y dice el gobierno, como presidente de la Comunidad de Madrid, llegó a ser Gallardón sin ser diputado. Así que, bueno, en todo caso, hoy vamos a hablar un poco de eso. Ya sé que es un asunto que da un poco la turra, que es un asunto del que está bastante agotado el personal, pero que hoy protagoniza las portadas de todos los periódicos. Todos los periódicos con este asunto que lo llevan desde el periódico El País, que dice que Torra empuja la legislatura catalana a un final acelerado, que el presidente de la Generalitat se queda sin escaño y se rebela contra sus socios de Esquerra Republicana, que rechazan nuevos gestos de desobediencia estéril. Se pone mucho énfasis en la división que aparenta existir en el independentismo, con una Esquerra Republicana que acepta la decisión, dice, como recuerda el periódico El País, rechazar gestos de desobediencia. A la vez, bueno, ahora vamos a analizar un poco audio tras audio. Hoy es martes, además, ya sabéis que los martes abrimos un paréntesis en el programa para hablar de medio ambiente, de ecología, porque, en efecto, es una de las grandes asignaturas pendientes en la historia de la humanidad, uno de los grandes asuntos que más riesgos provocan para este planeta, y todos los martes abrimos un espacio con Juan López de Uralde. Comentaremos aquí, entre otras cosas, el paso de un temporal por España que ha puesto en una situación muy complicada las zonas de costa, y ya hay algunos expertos que están abogando, que están defendiendo que todas aquellas zonas que han quedado dañadas por el paso del temporal, que vuelvan a ser recuperadas para el espacio natural, que no se vuelvan a reconstruir como tal, sino que se ceda un poquito a la naturaleza de donde fueron usurpados esos lugares, esos espacios. Bueno, pues hablaremos con Juan López de Uralde para escuchar esto. También hoy, Espinosa y Abascal cobraron 65.000 euros de fondos del exilio iraní. 8 meses de salario de los líderes de Vox se habían pagado con dinero procedente de Irán, del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán. Hoy tema de portada en el periódico El País, que está teniendo una gran repercusión en las redes sociales. No parece que a la extrema derecha, que es a quien se refiere este titular, no parece que a la extrema derecha le preocupe mucho. Ya se conocía que habían tenido financiación de Irán, pero ahora el periódico El País lleva a su portada este asunto con bastante despliegue. Ahora lo comentaremos también aquí en el programa. Así que hay numerosos asuntos que podemos tratar. Os pedimos que utilicéis un hashtag, almohadilla, la cafetera turra. Almohadilla, la cafetera turra. Os pedimos que utilicéis este hashtag, como ya están haciendo Isabela. Buenos días, Isabela, ¿cómo está haciendo Mamen Paez? Muy buenos días, ¿cómo está haciendo Mercedes de la Fuente? ¿Cómo está haciendo Enrique Casada? Buenos días, Enrique. Las luces de las salas del aeropuerto y del Parlamento oscurecen hasta el olvido, dice, de la lucha por la vida en el Mediterráneo. Enrique Quesada, muy buenos días. Libertino Francachela, Iñaki Bolea, Ángel Trianero, buenos días, mundo. Dice, ¿qué ganas tienen algunos de buscarse un lío por no quitar un lazo? Ahora hablaremos de eso. Manolo Cas, buenos días. Joan, Juan, Loli, Angie, que dice, hay algunos pasándose por ahí mismo los deberes de orden, cortesía y disciplina parlamentaria. Ahí dice, así están los constitucionalistas. Pues efectivamente hemos escuchado ese fragmento. También tenéis en la cuenta de Twitter, hemos retuiteado el vídeo, porque es muy ilustrativo, es un perfecto escaparate de lo que está ocurriendo con la vida política en este país y de cómo Ciudadanos está llevando a los plenos parlamentarios una tensión. Lo hemos visto en el Parlamento. Ayer tuvo que ser interrumpido, tuvo que ser paralizado
suspendido el pleno parlamentario después de que Ciudadanos reventase la sesión. Lo vamos a escuchar ahora a continuación y lo vamos a comentar. Bueno, tenemos un montón de cosas, hablaremos de política internacional también con Pilar de la Peña, aquí en La Cafetera, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Así que hoy os pido mucha ayuda para tener bien tomada la atención al malestar, al descontento o a la alegría ciudadana, y os pido que participéis en el programa a través de ese hashtag #LaCafeteraTurra, #LaCafeteraTurra, que participéis del programa y me ayudéis también a configurar un poquito la opinión del mismo. Esto es La Cafetera. Hablaremos también del coronavirus. A ver si le preguntamos mañana a Ainhoa Goñi que nos dé también alguna aproximación desde la perspectiva científica de este riesgo que de pronto se ha desatado en China y que ha puesto en alerta mundial a las autoridades sanitarias en todo el planeta. Está provocando una auténtica convulsión. Ya hay algunos casos en Francia diagnosticados, también hay algún caso en Alemania que se está estudiando y hay mucha preocupación porque pueda terminar convirtiéndose en una gran pandemia. Hay fallecidos en China y, bueno, algunos gobiernos, como el gobierno alemán, están pensando en repatriar a sus ciudadanos, así que hay bastante preocupación mundial. ¿Qué razones reales, científicas, tenemos para estar preocupados? Mañana le preguntaremos a Ainhoa Goñi a ver si podemos hacer algún diagnóstico un poquito más preciso sobre lo que está sucediendo, porque de momento lo que nos llega es en materia de información internacional y un poco de organización en las políticas sanitarias de prevención y para asumir este brote que ha surgido de este coronavirus que tiene muy preocupada a las autoridades internacionales. Pero en lo que se refiere a las portadas de los periódicos, hoy muy enfocadas también en la política nacional y en la relación con Cataluña. Estábamos a la espera de saber qué decisión tomaba el Parlamento y finalmente, en efecto, ayer Torrent constató públicamente que el voto de Torra no cuenta ya como diputado, ya no cuentan las votaciones, aunque sigue siendo el presidente de la Generalitat. Vull denunciar que el Tribunal Suprem i la Junta Electoral Central han segrestat el vot del president Torra. Un fet injustificable que des del Parlament treballarem per revertir. Malgrat la injustícia manifesta de la decisió de la Junta Electoral Central, hem de conciliar dos interessos. D'una banda, la defensa de la presidència de Quim Torra i el fet que es pugui revertir aquesta situació. I de l'altra, la protecció de la validesa dels acords que prengui aquesta cambra. Amb l'objectiu, doncs, de garantir la validesa i l'eficàcia de totes les votacions adoptades al ple, avui no podem comptabilitzar el seu vot. Así que no se contabilizará su voto, se constata que el voto del presidente Torra ya no está vigente, no es válido, puesto que ya no conserva su acta de diputado. Claro, se produce una situación bastante compleja, porque aunque no es diputado, pero sigue siendo presidente. Por lo menos es lo que dice la ley. No es lo que reconoce la oposición, que insiste en que se vaya a su casa, que deje su puesto. Eso es lo que decía ayer Lorena Roldán, le pedía a Torra que se vaya, que definitivamente también deje la presidencia de la Generalitat. Lo que pasa es que la ley y la normativa interna justifica, le avala poder mantenerse como presidente. Ahora veréis cuáles son las razones que argumentaba el gobierno para explicar esto. Pero ayer desde Ciudadanos se exigía a Torra que se marche. Ya no hay lugar a dudas, el señor Torra no es diputado y por tanto no es tampoco presidente de la Generalitat. El señor Torra ha perdido su acta como diputado del Parlamento y ha perdido también la capacidad para poder representar a todos los catalanes. Se lo ha dicho ya todo el mundo, se lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se lo ha dicho la Junta Electoral Central, también el Tribunal Supremo y ahora, hoy de nuevo, se lo dice también el secretario general del Parlamento. Por tanto, ya no hay excusas, ya no hay a dónde agarrarse. Así que
Y lo cierto es que dejan una situación bien complicada al independentismo. Hoy está en las portadas de todos los periódicos, como digo. Portada del periódico El País: Torra empuja la legislatura catalana a un final acelerado. Portada del periódico ABC: inhabilitados para entenderse, dice el periódico ABC. Dice que la pérdida del escaño del presidente condenado aflora las grietas en el secesionismo, mientras Sánchez mantiene la reunión con él, pero sin fecha. En el periódico El Mundo, también este asunto: Torrent deja a Torra sin acta de diputado y acerca Cataluña a las elecciones, dice ese periódico. Y también en La Razón: el independentismo explota, Torra amenaza con elecciones. También en La Vanguardia, Junts per Cat y Esquerra Republicana confirman su ruptura y se sitúan al borde del avance electoral, dice La Vanguardia también en su portada, mientras en el periódico de Cataluña: colapso en el Govern. ¿Por qué? Bueno, lo cierto es que, claro, ayer Esquerra Republicana tuvo que hacer equilibrios para defender, en primer lugar, que mantenían su apoyo al presidente de la Generalitat, pero no había que poner en riesgo las votaciones tomando su voto como si fuera válido. Y ese equilibrio le llevó a protagonizar pues algún momento en el que se veía que estaban soplando y sorbiendo a la vez, es decir, algo técnicamente imposible. Sí, para Esquerra Republicana el presidente Quim Torra es presidente de la Generalitat a todos los efectos, y para nosotros políticamente es también diputado. Haremos todo lo posible para proteger que así sea. Entendemos que no se puede tomar en este Parlamento ninguna decisión que haga este hecho irreversible, pero a la vez creemos también que no se pueden poner en riesgo las instituciones ni la validez de las votaciones. El Estado español, a través del Supremo y de la Junta Electoral Central, ha vuelto a quedarse con uno de nuestros votos y lo vamos a denunciar en cada uno de los plenos y a luchar para recuperarlo. Nuestra propuesta era muy clara, era que el presidente pudiera ejercer su voto y a la vez dejarlo en suspenso, de manera que estuvieran garantizadas la validez de todas las votaciones, salvaguardando los diputados y a la vez preservando los derechos del presidente Torra sin tomar ninguna decisión que fuera irreversible. Así que se le considera diputado a no todos los efectos, pero a medio efectos. Pero su voto no puede ser contabilizado porque la ley lo impide, porque ha sido inhabilitado. En fin, un lío de estos jurídicos que ilustra perfectamente la batalla contra el independentismo que se ha montado desde las instituciones, desde lo judicial, y que complica muchísimo la vida política. Pero si hay algo que hace imposible la convivencia, esa es la actitud de algunos en el Parlamento de Cataluña. Independientemente de las posiciones políticas que cada uno pueda tener, independientemente de los argumentos que cada uno maneje, la manera en la que Ciudadanos se está enfrentando a las instituciones es una absoluta vergüenza. Llega a ser grotesco. Fijaos lo que pasó ayer. Había pleno en el Parlamento de Cataluña, este pleno que estabais escuchando hace un momento, y en ese pleno se discutían muchas cosas y la intervención de Ciudadanos, fijaos lo que ocurrió. Empezó a llamar delincuente a Torra, le llamaron al orden diciendo no hace falta que emplee usted calificativos que son calumniosos. Desde Ciudadanos insistieron y podían. Es verdad que en la vida parlamentaria incluso la palabra delincuente cabe, porque lo hemos visto ya en el Parlamento Nacional, donde ya cabe cualquier cosa. Es verdad que no es muy digno, no dignifica precisamente las instituciones, pero cabría. En todo caso, la llamada de atención, en lugar de convertirse, bueno, pues en una llamada de atención con efecto, lo que provoca es una campaña de interrupciones por parte de el resto de los diputados de Ciudadanos al grito de delincuente, delincuente, que obliga a suspender el pleno. En fin, un auténtico lío para la convivencia imposible. Ciudadanos reventando el pleno del Parlamento y Torrent que tuvo que suspender el pleno. Habrá mucha gente que piense que las responsabilidades están compartidas, que las culpas están compartidas, que llamar delincuente a alguien que finalmente ha tenido que pasar un proceso judicial y que ha sido declarado culpable en el mismo, por no retirar unos lazos. También vamos a comentar las cosas en sus justos términos. Habrá quien crea que eso está justificado, pero en todo caso, desde luego, lo que no nos parece que esté justificado bajo ningún caso es reventar un pleno como ayer hizo Ciudadanos. Y no es más que otra muestra más de la actitud gamberra y montapollos de un partido político que quizá debería replantearse por qué están perdiendo apoyo
convocatoria electoral tras convocatoria electoral. Fijaos en el momento de ayer. Las instituciones catalanas son el cortijo del separatismo, como siempre ha pasado aquí en Catalunya, que ja està bien. Diputada, li crido l'ordre per determinades expressions calumnioses que ja sap que no... Quines expressions, president? Quines expressions? Perquè el que ha dit aquí l'expresident Torra ha estat molt més greu que el que jo estic dient ara. Senyora Roldán ha fet servir expressions calumnioses, ha dit delinqüent el president de la Generalitat i això... Perdoni, una persona condemnada per la justícia és un delinqüent. Diputada, la crido l'ordre. Si continua, hauré de cridar-lo a l'ordre una segona vegada. Mire, senyor Torrent, una persona... Decía el señor Torra también, porque le gusta mucho venir aquí a hacer pues de víctima, decía que... Una persona condenada, decía Lorena Roldán, es susceptible de ser denominada como delincuente. Bueno, le llamaban la atención desde la presidencia del Parlamento. La cuestión aquí es como decía Angélica Llamera. Se pasan los deberes de orden, de cortesía y de disciplina parlamentaria por el arco del triunfo. Esto no es una forma digna de trabajar en las instituciones públicas. Es verdad que podía decir, bueno, yo tengo derecho a llamarle delincuente, pero una vez la presidencia de la Cámara te llama la atención, lo que tienes que hacer es respetar las normas. Podrá parecerte... Es verdad que elevar el tono parlamentario hasta ese nivel, nadie se le ocurrió decirle a la cara a Mariano Rajoy, usted es un delincuente. Nadie se le ocurrió, a pesar de los casos de corrupción que han estado inundando el Partido Popular y la sede de Génova, cuya primera planta se pagó con dinero negro. Hombre, digamos que hay una cierta convivencia parlamentaria que no se debe romper. Pero bueno, ahí puede haber un cierto debate, cada uno que pueda establecer los baremos donde quiera. Pero una vez te llaman la atención desde la presidencia del Parlamento, esto se convierte en un festival. Bueno, siguieron hasta el punto de que se levantaron todos los diputados y empezaron a gritar delincuente, delincuente, hasta que el Pleno tiene que ser suspendido. No els agrada la realitat. Que consti amb acta... És una vergonya. Miri, crido l'ordre... Senyora Roldán, crido l'ordre a tot el seu grup parlamentari. Crido l'ordre a tot el grup parlamentari. Si no deixen de proferir calúmnies d'aquesta manera, em veuré obligat a suspendre el ple. Suspenem el ple. Esto en una Cámara parlamentaria. Claro, aquí nos preguntamos, ¿no deberían reflexionar algo en Ciudadanos? Pues fijaos la reflexión que han hecho. Era entrevistada en los desayunos de televisión española Begoña Villacís y defendió que Ciudadanos está perdiendo el apoyo de los electores, el apoyo de los votantes, no por este tipo de conductas y de actitudes, sino por haber intentado apoyar a Pedro Sánchez. Y a continuación pasan de 50 y pico a 10. ¿A qué es debido entonces eso? Si pues es a lo como mejor usted dice, ¿por qué la gente lo interpretó tan mal? Pues porque a lo mejor a mucha gente no le gusta Sánchez y no le gustaba que nosotros posibilitásemos un gobierno de Sánchez. Fíjate, a las elecciones en las que obtuvimos 57 escaños, nosotros decíamos que Sánchez no gobernaría con nuestros votos. Y en las elecciones en las que tuvimos 10 escaños, dijimos que desbloquearíamos el gobierno. Esto es interesante porque revela en parte la enajenación que hay en el análisis que están haciendo sobre los resultados electorales. Ciudadanos considera que su derrota emana de haber anunciado su apoyo en la centralidad, haberse situado en el espacio central del tablero electoral. Yo la verdad, no sé en qué se basan para hacer eso. Es verdad que eso ha roto el partido Ciudadanos en dos, porque cuando se han aproximado a la extrema derecha, algunos de sus militantes y de sus parlamentarios han decidido irse de Ciudadanos. Da la impresión de que eso mismo es lo que le ha podido pasar al electorado. No hay que ser un catedrático en políticas para darse cuenta de que un partido que nace proponiéndose socialmente como un partido de centro, cuando se aproxima a la extrema derecha, cae derrumbado electoralmente. Hombre, igual tiene algo que ver, que es que Ciudadanos se definía como un partido socialdemócrata cuando nace, liberal en lo económico, pero en lo social decía estar en el centro y más hacia la izquierda. ¿Un giro de timón no provoca un cambio electoral? Bueno, pues según el análisis de algunos supervivientes que se han quedado dentro del partido, lo que ha provocado el derrumbe electoral
ha sido precisamente mantenerse fieles a los principios que dicen fueron los que les hicieron fundar este partido. Hombre, llama la atención. En todo caso, su comportamiento, reventando plenos parlamentarios, no parece que sea lo más edificante para presentarse ante los ciudadanos. Pero como estamos viviendo esto, no solamente en la vida política, también en los medios de comunicación, nos llama la atención. Ha habido un fragmento que quiero rescatar porque está teniendo una enorme repercusión en las redes sociales. Yo últimamente no veo nada en la televisión, no tengo la tele ni siquiera conectada, no la veo directamente. Pero sí sigo mucho, como sabéis perfectamente, la vida en las redes sociales, lo que está ocurriendo en el debate público y a través de Internet, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y pues resulta que este fin de semana hubo una tertulia en La Sexta Noche donde participó una responsable del programa Escolae. ¿Sabes? Que es ese programa muy pionero que ha sido altamente premiado, entre otros por la UNESCO, donde se dan clases a los alumnos sobre sobre convivencia, sobre respeto, y este programa fue muy atacado por la extrema derecha también por razones morales. Bueno, pues llevaron una profesora de educación, era una profesora de educación pública que formó parte de este programa Escolae, y viendo el comportamiento de los tertulianos, os podéis imaginar, Inda, Maruenda, algunos de abogados cristianos que fueron invitados también a esa tertulia, viendo el comportamiento les llamó la atención. Y este pequeño mensaje, este pequeño fragmento se ha convertido en extraordinariamente vital. Porque, entre otras cosas, les dijo, primero, ustedes hablan desde el desconocimiento absoluto, confunden términos, confunden a las instituciones, confunden incluso los propios procedimientos, no saben qué es ni siquiera el AMPA. Estuvo reivindicando que se hablase con algo de propiedad sobre la materia que se estaba tratando. Pero es que además, les dijo, y es que además faltan a las normas más básicas de educación. Fue unos reproches, hubo un momento en que les cayó y les dijo, oiga, en mis clases también enseño a respetar los turnos. Ustedes deberían volver al colegio. Y además se enseña también al conocimiento del cuerpo de las demás personas desde los límites y desde el saber decir no. Sobre todo por una cosa, por prevenir los abusos sexuales, que por cierto no es la escuela pública la que tiene el mayor número precisamente de denuncias ni de abusos sexuales, ni de violaciones en las aulas, ni absolutamente nada de esto. Supongo que abogados cristianos también llevaréis esos juicios contra la Iglesia Católica en este sentido. Poner sobre la mesa que ustedes les ha premiado la UNESCO con esos programas, con esa redacción y por la defensa que hacen de la igualdad y en contra de los abusos. Sobre todo yo creo que la UNESCO lo que ha premiado es que es un programa sistemático, es un programa hecho por personal docente, es un programa hecho por personas con mucha experiencia en la educación para la igualdad y es un programa hecho con gente que sabemos lo que es el sistema educativo. Porque de lo que estoy oyendo hoy hablar aquí, perdonadme que me ponga en modo profesora, pero alguna de la gente que estáis aquí no ibais a aprobar conmigo lengua castellana y literatura, porque la competencia social y ciudadana la tenéis bastante poco desarrollada. En general, quizás os convenía pasar unos años más en la escuela, pero estáis hablando con un desconocimiento absoluto del sistema educativo. Estáis confundiendo actividades extraescolares con actividades complementarias, no tienen nada que ver. Estáis hablando de un consejo educativo que no existe, es el consejo escolar. Estáis hablando que de las familias no tenéis derecho a nada, parece ser, en la escuela. Aquí se ha dicho que las familias... Así que el momento ha sido muy viralizado, seguía, continuaba la profesora, les llamó la atención, les reprendió por interrumpirla sistemáticamente. En fin, la verdad, un momento bastante digno para la televisión, para lo que estamos acostumbrados en ese horario de televisión y que ha tenido una gran viralidad en las redes sociales. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia. No estás sola. Bueno, pues el asunto del Parlamento de Cataluña hoy en las portadas, como decimos, de todos los periódicos. Para el periódico de Cataluña, JxCat renuncia a votar en el Parlamento. Esto ha producido un colapso en el Govern y un choque entre JxCat y Esquerra Republicana por la retirada del escaño a Torra, que deja la legislatura en el alero, dice el periódico de Cataluña. Que Sánchez dilata
su cita con el jefe del Ejecutivo catalán, que Esquerra rechaza la desobediencia estéril y el presidente amaga con llamar a las urnas. Es verdad, ayer los consellers de Esquerra Republicana se negaron a aplaudir en el pleno a Torra, que en la imagen aparece cabizbajo junto a Per Aragonés. En la portada hoy del periódico de Cataluña, del periódico La Vanguardia y del resto de diarios también en el resto de España. Bueno, para el gobierno nacional también, claro, aquí tiene que hacer equilibrios. Por una parte no puede romper con el independentismo, que ha sido quien le ha impulsado. Además intenta mantener una cierta cordialidad, recuperar una cierta cordialidad, tanto con la Generalitat como con los partidos independentistas. Pero el gobierno ayer, también haciendo equilibrios, decía, bueno, Torra no es diputado, pero sí es presidente. Y evidenció un asunto en el que el gobierno español tiene la razón, que es que no es la primera vez que esto ocurre. El propio presidente de la Comunidad de Madrid, Ruiz Gallardón, fue presidente de la comunidad sin ser diputado, así que técnicamente, legalmente, puede hacerlo. Torra no es diputado y según su propia normativa estatutaria puede seguir siendo presidente de la Generalitat. Ya vimos este asunto en nuestro país antes. El señor Gallardón ya fue presidente de la Comunidad de Madrid sin tener el escaño. Es decir, estamos en un país que tiene que moverse en los parámetros legales y constitucionales y con arreglo a nuestras leyes. Se puede ser presidente de la Generalitat sin tener el escaño y la mesa del Parlamento de Cataluña está actuando con arreglo a ley y puede seguir siendo presidente. Así que hay que seguir trabajando con los cargos legales y legítimos para seguir resolviendo problemas de este país. Así que dificultad añadida para el gobierno de España, que ahora quiere encontrarse con Torra, pero está intentando distanciarlo en el tiempo para evitar la polémica. Bueno, lo importante en este asunto, Torra ya no es diputado hoy muy reseñado muy amplificado esto por las portadas de los periódicos, pero sigue siendo presidente de la Generalitat. Y según el gobierno dicen ya, pero como Gallardón, que fue presidente sin ser diputado. Así que este es, digamos, el epicentro del lío, aunque en las portadas viene un poco más confuso, pero esta es la síntesis de todo lo que ocurrió ayer, salpicado por unos cuantos comportamientos bastante impresentables en la Cámara. Bueno, en la portada hoy del periódico El País quiero que nos fijemos en un asunto que está teniendo mucha repercusión en las redes sociales, muy poquito en la prensa, pero sin embargo es verdad, en la portada del periódico El País llega a portada. Espinosa y Abascal, la extrema derecha, representantes de la extrema derecha en España, cobraron 65.000 euros de fondos del exilio iraní. 8 meses de salario de los líderes de Vox se pagaron con dinero procedente del CNRI, del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán. Así que esto, si le añadimos alguna otra noticia también que nos llega esta mañana, Vox se rompe en Ceuta tras la publicación de mensajes islamófobos de sus responsables. Hay un auténtico lío en Vox en Ceuta. 2 diputados abandonan el partido, el auge de la ultraderecha en la ciudad, que tiene una población, casi la mitad es musulmana, y esto pone en peligro la convivencia, obliga al PP a replantearse sus alianzas, tienen un auténtico lío. Pero es que encima fueron financiados por un fondo iraní. O sea, la cosa es absolutamente grotesca. Esto es La Cafetera, lo vamos a comentar. Las voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. No cabe la inmigración irregular. No hay sitio para todos los que quieran venir a España para disfrutar del estado del bienestar, que no es ilimitado. A partir de mañana, nuestra policía municipal va a tener todo el apoyo del ayuntamiento y vamos a recuperar la seguridad en nuestras calles. Si a España vienen inmigrantes que lo que quieren es disfrutar de las ayudas sociales, sin respetar nuestras costumbres, que amáis a vuestra patria, ¡fachas! ¿Que queréis a España? ¡Fachas! El matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente. Si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. Bueno, pues si hay alguien que sabe, que ha estudiado, que conoce profundamente el comportamiento de la extrema derecha en nuestro país, ese es Antonio Maestre. Antonio Maestre, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Fernando. Y pensaba, hoy tenemos que hablar con Antonio Maestre para hacer una valoración de esta noticia, porque es verdad, ya sabíamos, ya conocíamos que la fundación de este partido de extrema derecha en España, de Vox, había participado el exilio iraní, habíamos oído algunas informaciones, tú llevabas tiempo hablando de este asunto bastante, hoy salta a las portadas de los periódicos, salta a la portada del periódico El País. ¿Qué te ha parecido a ti el titular? Hombre, es más llamativo que la anterior noticia, porque una cuestión, o sea, algo es financiar en su momento, como lo hicieron al partido a través de diferentes donaciones, pero ya es pagar el sueldo directamente a Santiago Abascal y Espinosa de los Monteros, además un sueldo bastante jugoso, ¿no? De más de 8.000 euros al mes durante 8 meses, y además una formación, es decir, es que estamos hablando de que integristas islamistas son los que han pagado el sueldo a Santiago Abascal y Iván Espinosa de los Monteros, porque cuando se habla del exilio iraní, pues puede parecer hasta de una manera positiva, ¿no? Pero cuando se conoce quién es este grupo, pues ya deja de parecer tan positivo. Sí, porque claro, este grupo, tú recordabas en estos días que estuvo catalogado como un grupo terrorista. Sí, durante mucho tiempo estuvo catalogado hasta el año 2009 para la Unión Europea y hasta el año 2012 por Estados Unidos como un grupo terrorista, porque el Consejo Nacional de Resistencia iraní, que es a los que pertenecen estos llamados del exilio iraní, estaba directamente relacionado con los Moyadine-Yalk, que es un grupo llamado los Guerreros de Dios, el MKO. Y ese grupo es un grupo suní que además participó en la represión directa con Saddam Hussein de los kurdos, ¿no? Que es un grupo que tiene un pasado, y en el presente actualmente es un grupo integrista islamista. Es decir, no hay que quitarle y dejarlo todo al pasado, ¿no? Porque si solo ha dejado de pertenecer a esa lista de grupos terroristas ha sido por intereses geoestratégicos de Estados Unidos que le interesa para poder combatir al régimen iraní, ¿no? Claro, un grupo integrista islamista no es lo mismo que el exilio iraní. Claro. Tiene un tratamiento, digamos, retórico diferente. ¿Tú crees que esto, en todo caso, tiene consecuencias para el electorado de la extrema derecha de este partido? Porque es verdad, estas informaciones básicas ya se conocían, entre otras personas tú lo habías denunciado reiteradamente, pero no parece haber tenido mucho efecto sobre la militancia, la base de estos votos, ¿no? Yo creo que la militancia más cafetera de Vox, y vamos a usar el término cafetera de una manera un poco... Te pido que utilicemos otro término, pero bueno, podemos aceptar. Sí, pero el núcleo duro yo creo que funciona más como una secta también, por lo tanto cualquier tipo de información va a ser tratada para como ellos, como informaciones que buscan perjudicar al partido, no le van a dar mayor consideración, ¿no? Hombre, quien tenga un mínimo de pensamiento crítico en la formación pues se dará cuenta de las incoherencias que supone esto, pero yo no creo que pueda afectar de manera importante al votante de Vox estas informaciones, porque consideran el hecho de estar atacando constantemente a los medios de comunicación tiene un efecto protector ante cualquier información que emane de ellos, ¿no? Y eso provoca, ¿no?, que se radicalice tanto su electorado como para no atender a ningún tipo de información que pueda ser perjudicial para ellos, porque consideran que todo es mentira, sin intentar a valorarlo de forma crítica cuál es la información. No creo que esta información vaya a afectar de manera muy grave dentro de su electorado, ¿no? Otra cosa es si los medios de comunicación, cada vez que tengan delante a esta gente, pues hacen su trabajo, cosa que en algunos casos dudo bastante. Oye, la extrema derecha, en todo caso, sigue teniendo un gran protagonismo. Me parece muy importante la labor que entre otras personas estás haciendo tú, denunciando todas estas actuaciones y las propuestas de estos partidos políticos, la emergencia en España. Hay otro asunto que hoy está también, lo hemos visto muy reseñado después de una entrevista en el periódico El Mundo que le han hecho a Espinosa de los Monteros, a Iván Espinosa de los Monteros, donde decía, de pegar palizas a los homosexuales a que ahora esos colectivos impongan su ley. Decía, el problema es que en España hemos pasado de un extremo a otro. Claro, para Iván Espinosa de los Monteros ha salido porque algún titular había puesto, hemos pasado de pegar palizas a los homosexuales a que ahora esos colectivos impongan su ley. Y entonces ha salido contestando y tú decías, bueno, la trampa retórica, una vez más, que utiliza Vox, cuando el segundo titular claramente es una manipulación, pero ya era grave sin manipular lo que él había dicho, ¿no?
Claro, es que ese es el problema, es que a veces perdemos el foco y por intentar agravar un hecho de que ya sí es grave, pues acabamos haciéndoles un favor, ¿no? Con esos tipos de titulares, ¿no? Porque les permite salir tener una defensa un poco aceptable, ¿no? De esas palabras. Lo que está equiparando precisamente está diciendo que es igual de grave que se peguen palizas a homosexuales a que los homosexuales tengan actividad política y puedan influir políticamente a través de cualquier actividad como lo hace cualquier otro grupo de otro colectivo. Y eso es lo que está equiparando, es decir, está diciendo que es igual de grave pegar a homosexuales y es igual de grave que los homosexuales tengan representación pública y con esa representación pública puedan trasladar sus intereses en la política. Y eso ya me parece de una gravedad terrible, que eso sí lo ha dicho, para que vengamos luego a intentar decir otras que no ha dicho. No, él no ha dicho que él participaba de peleas homosexuales, que es lo que trasluce el titular manipulado, ¿no? Del plural. Por lo tanto, yo creo que a veces hay que ceñirse a lo que se dice y denunciar lo que sí se dice, que ya es bastante grave como para tener que andar con juegos florales que lo único que hacen es intentar atraer más visitas, pero lo que hacen es deslucir el mensaje y afectar de verdad a lo que se pretende, ¿no? Denunciabas también a través de las redes sociales el ejercicio de hipocresía que consiste. Ayer, Rocío Monasterio, la mujer de Iván Espinosa de los Monteros, que también forma parte de este partido político de extrema derecha, puso un mensaje diciendo: hoy y todos los días del año recordaremos la persecución y el exterminio que ha sufrido el pueblo judío. Denunciaremos cualquier discurso de odio hacia ellos y toda asociación que promueva el boicot al Estado de Israel, decía Rocío Monasterio. Y tú le recordabas que en el pasado de algunas de la propia familia de Espinosa de los Monteros hubo colaboracionistas con los nazis. Sí, es que en ese mensaje de Rocío Monasterio, aparte de que está todo mal, pues luego muestra un poco la hipocresía, ¿no? que suelen manejar en Vox. Primero, no solo porque el hermano de Luis Abuelo de Iván Espinosa de los Monteros fue un activo colaboracionista nazi que fue embajador de Franco con Hitler y que además era un filonazi declarado, ¿no? O sea, lo tiene en casa y le pueden contar historias de lo que hicieron sus familiares con los judíos. Pero además el problema está en que Vox ha llevado en listas a neonazis, directamente sin problemas. Lleva en sus listas a los nietos del SS León de Grel, que estuvo en España durante muchísimo tiempo acogido por Franco después de huir después de la Segunda Guerra Mundial, porque fue un SS que colaboró en la Brigada Valonia con las SS, fue un Obersturmführer. Y sus familiares están en las listas de Vox. No les importará demasiado lo que hicieron los nazis cuando los mete a sus herederos en sus listas. Pero además es que en ese mensaje, primero lo que dice es habla del pueblo judío como único colectivo que sufrió el Holocausto, cuando hubo muchos otros colectivos también homosexuales, que de eso se olvida, que también sufrieron el genocidio nazi, y además habla y une, ¿no? Independientemente de todo lo que acabamos de hablar, el boicot al Estado de Israel con el antisemitismo, ¿no? Que son dos cosas completamente diferentes, pero bueno, que le sirve para darse cuenta de cuál es su preocupación, ¿no? Pero sí, lo importante es ver el cinismo que tienen esta gente, que no les duelen prendas en llevar neonazis en sus listas a los herederos de Cedade que eran nazis españoles, llevar en sus listas a los familiares de SS y bueno, y luego intentar hacerse la fotografía para denunciar el genocidio nazi. Bueno, pues es Antonio Maestre, periodista de La Marea, del diario La Sexta, Telemadrid, Radio Euskadi, y ha publicado un libro que ya está por la sexta edición, Franquismo S.A., con los negocios, la historia empresarial de las grandes sagas familiares que componen las élites de este país, procedente del franquismo, y que ya va por su sexta edición. Te has convertido en un escritor de éxito, de fama, y que ha analizado además muy bien estos fenómenos de extrema derecha. Te esperamos aquí en el programa, a ver si cuando tengas una pequeña pausa porque ahora te veo presentando el libro de lugar en lugar y te veo bastante enfollonado, pero cuando tengas un ratito nos encantaría hablar de este libro. Por supuesto, además, más ahora que habéis arreglado el pomo de la puerta, o sea que no hay ningún problema, ya podré. A ver cuánto dura, ya sabes que aquí no puede. Pero bueno, te queremos mucho. Gracias, Antonio Maestre. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Un abrazo, Fernando. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros,
que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia. O lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar. Pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos, más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre, donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. Bueno, pues más allá de la actualidad, sabéis además que hoy es martes. Los martes en la cafetera abrimos un espacio para hablar con Juancho López de Uralde. Muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Sobre ecología y medio ambiente, porque es uno de los grandes retos de nuestro tiempo y además, como hemos estado viendo los efectos precisamente de descuidar estas materias después del paso del temporal que ha dejado completamente asolada la costa, después del paso de Gloria. Y ha habido un alcalde, el alcalde de Belreguard, que ha propuesto no reconstruir el paseo marítimo, devolverlo a la naturaleza, que en cierta forma es una manera de comprender que todo este espacio que le hemos estado sustrayendo a la naturaleza, en algún momento trata de ser recuperado por la misma y, bueno, pues es un importante reto porque va a haber mucha gente que se niegue a devolver a la naturaleza estos espacios que había conquistado el hombre, ¿no? Bueno, efectivamente, el huracán Gloria ha abierto un debate que, bueno, que ya estaba ahí, que algunos habíamos planteado, y es el debate de qué hacer con nuestro litoral, un litoral que se encuentra tremendamente urbanizado hasta la primera línea y donde las condiciones están cambiando, ¿no? Porque el huracán o la borrasca Gloria es el séptimo pues evento catastrófico podemos llamar en lo que va de año, ¿no? Lo cual pues es bastante anormal. La gente desde el negacionismo, desde el escepticismo dicen, bueno, siempre ha habido tormentas, siempre ha habido estas situaciones. Y dice, sí, claro, pero es que el problema, como hemos hablado ya en muchas ocasiones en el programa, es que se está generando una nueva normalidad. Y es que estos eventos han pasado de ser excepcionales a ser cada vez más frecuentes y a tener una mayor intensidad, ¿no? Lo cual hace que el litoral está tremendamente expuesto a este tipo de situaciones extremas, ¿no? Y eso pues nos ha hecho ver en los últimos días pues imágenes de paseos marítimos destrozados, de casas en la primera línea hundiéndose,
Y no es la primera vez, como digo, es con mayor frecuencia y cada vez en más puntos del litoral, ¿no? Entonces esto abre el debate, que lo abrió el Colegio de Geólogos hace unos días, pues emitiendo un informe donde utilizaba la palabra deconstrucción. Es decir, tenemos que empezar a plantearnos que hay zonas de litoral que tenemos que retirar las construcciones, ¿no? Porque si no, pues el mar se las va a comer y por lo tanto mejor hacer una retirada ordenada a tener que hacer una huida extrema cuando eso llegue, ¿no? No es una situación novedosa porque ya en Francia, por ejemplo, y lo decíamos en el Parlamento hace unos años, en Francia ya existe un plan de retirada de construcciones en el litoral que se van a ver afectadas por la subida del nivel del mar. El mar está subiendo, tanto en el Atlántico, el nivel del mar está subiendo debido al cambio climático, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, del orden de 33 milímetros al año. Esto que puede parecer poco, sin embargo, pues se va comiendo las playas, se va comiendo el litoral, y hace que construcciones que a lo mejor hace un tiempo pues estaban a salvo de la fuerza del mar, ahora ya no lo están tanto y por lo tanto están expuestas pues a que el mar se las lleve, por decirlo gráficamente. En fin, que todo esto pues abre un nuevo debate y además de alguna manera pone de manifiesto que incluso la ley de costas, que es una ley que en su momento pues fue muy aplaudida, pues de alguna manera se ha quedado corta, porque claro, ahora la situación ha cambiado. Ahora no es que no vale con decir, bueno, es que a partir de 100 metros del mar es dominio público marítimo terrestre, pero es que el mar cada vez está más cerca de lo que antes no era dominio público, ¿no? Por lo tanto, el dominio público, por decirlo así, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de la ley de costas, pues se va adentrando y cada vez afecta más a zonas urbanizadas, ¿no? Así que es necesario plantearse qué hacer en el litoral, porque en nuestra costa además vive el 70% de la población española y pues es necesario abordar esta nueva realidad, porque como digo ya, no va a ser una situación excepcional lo que hemos vivido con el Gloria, sino que va a ser pues eso que se llama la nueva normalidad. Yo me pregunto, todos los negacionistas del cambio climático que llevan años defendiendo que no ocurría nada, que era cuando ahora el 95% de la comunidad científica ya defiende los gravísimos riesgos y la velocidad mucho más precipitada de los cambios que se están sucediendo. Y yo recuerdo a vosotros, cuando tú dirigías Greenpeace España, os metieron una denuncia precisamente por una campaña en la que hablabais de, cómo subiría el nivel del mar, cómo afectaría a las costas españolas. Algunas de las imágenes que vosotros presentasteis, que en aquel momento eran fotomontajes, era publicidad, fueron denunciadas por algunas ciudades porque decían que turísticamente les perjudicaba en la venta de pisos, en ciertas cosas. Hemos visto algunas regiones completamente anegadas, inundadas por el efecto del paso de este temporal, que se asemejaban muchísimo, pero de forma casi daba muchísima impresión verlas, porque es que es en efecto lo que vosotros habíais advertido que terminaría ocurriendo, ¿no? Sí, efectivamente, la verdad es que yo me acuerdo mucho de aquella demanda, porque fue una demanda brutal, donde además era personal, iba contra mí, y nos pedían 600 millones de euros, que yo pensaba, si perdemos esta demanda, no sé de dónde los voy a sacar. Y nos acusaban precisamente porque hicimos un libro, pues creo que fue en el año 2009, sobre España en cambio climático. Efectivamente, eran una serie de fotografías, y en una de esas fotografías, una serie de fotografías que con Photoshop pues habíamos de alguna manera adaptado a lo que, pues la comunidad científica nos advertía que sería el cambio climático, ¿no? Que sería en condiciones de cambio climático. Una de esas fotografías era la manga del Mar Menor inundada. Una situación que, por cierto, va a ocurrir. Es decir, que la manga del Mar Menor tiene, por un lado, es víctima de la subida del nivel del mar y, por otro lado, además, sufre un proceso progresivo de hundimiento debido al peso de los edificios que se han construido sobre ella y, por lo tanto, hay dos efectos. Uno, que el mar sube, y otro, que el suelo se va hundiendo, ¿no? Con lo cual, pues más temprano que tarde esa situación se va a vivir, ¿no? Pues entonces los propietarios de pisos en la manga del Mar Menor
en vez de pues reaccionar reclamando medidas contra el cambio climático, reclamando la protección del ecosistema, etcétera, etcétera, lo que hicieron fue reclamarnos, a Greenpeace y a mí personalmente, los daños que se suponía que había generado nuestra fotografía en el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, cada día recibíamos burofaxes de propietarios en la Manga del Mar Menor diciendo: mi piso ha reducido su precio, porque además esto coincidió con el inicio del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Mi piso ha perdido un 10% de valor y usted me debe 10.000 euros, tal. Claro, uno detrás de otro. Bueno, finalmente el caso es que efectivamente llegamos a juicio. Afortunadamente, pues ganamos el juicio y bueno, pues no tuvimos que hacer frente a esas indemnizaciones, pero realmente lo dramático del tema y lo que te hace perder la fe en la condición humana es que cuando tú estás denunciando un problema global, o denunciábamos como el cambio climático, lo que nos encontramos es que la reacción del personal, en vez de digamos sumarse a esa denuncia, pues fue atacar al mensajero y bueno, pues la verdad es que fue una situación bastante triste que tuvimos que vivir porque bueno, nos encontramos con eso, ¿no? Con una falta de solidaridad y con un intento, yo creo, por parte de algunos abogados de aprovecharse de bueno, pues de los intereses de la gente, ¿no? Y fue lamentable porque realmente, bueno, pues esa oportunidad estaba ahí de generar un movimiento en contra del cambio climático y de sus impactos sobre el medio ambiente costero, sobre el litoral, y finalmente se convirtió pues en una persecución en una persecución contra los que estábamos denunciando aquello. O sea que este tipo de situaciones, desgraciadamente, pues las hemos tenido que vivir, ¿no? Y es verdad cuando los hechos, cuando lo ves de hecho y ves que está ocurriendo, pues te acuerdas de aquellas cosas y dices cuánto tiempo hemos perdido y cuántas oportunidades hemos dejado pasar. Es que además el egoísmo de algunas muchas veces tapa las soluciones inmediatas. Cuando los mismos grupos ecologistas reivindicaban luchar contra la contaminación en el Mar Menor, había quienes se posicionaban del lado de los industriales, los empresarios, los políticos de la época que defendían que no estaba ocurriendo nada, pero ahora cuando el Mar Menor se ha presentado prácticamente muerto, es cuando de pronto algunos elevan el grito en el cielo. Yo me pregunto si después la historia no debería mirar hacia atrás y señalar a quienes fueron los culpables, a todos aquellos de mi primo dice que el tiempo no cambia y todas estas cosas, porque esas consecuencias, como decía Juan López Duralde, ahora es cuando se están empezando a ver. Bueno, pues para frenar la devastación de los temporales como Gloria, después de décadas de urbanismo salvaje, ya hay quien está empezando a reivindicar que la playa vuelva a ser playa, vuelva a ser el muro de contención, la principal barrera ante fenómenos extremos que parece que cada vez se van a dar con más frecuencia, porque el cambio climático es un hecho que ya está alertado por todas las instituciones científicas del mundo. Sí, se trata fundamentalmente, y así lo dicen muchos científicos, que la principal defensa para el litoral son las barreras naturales, es decir, son las dunas, la recuperación de las dunas, la recuperación de esas barreras naturales. Por ejemplo, se ha visto claramente que en los lugares de costa donde hay dunas, la regresión en las playas es mucho menor, porque las dunas actúan como reserva de arena y entonces eso permite pues que la playa se mantenga, ¿no? Entonces este tipo de estructuras naturales son las mejores defensas para el litoral, y algunos incluso en algunos estados americanos, como por ejemplo en Mississippi después del Katrina, etcétera, en Nueva Orleans, pues se han empezado a establecer estrategias de este tipo, es decir, estrategias de recuperación de estructuras naturales que son las mejores defensas para evitar que la subida del nivel del mar pues afecte al litoral, ¿no? Por lo tanto, hace falta tener en cuenta todo esto y asumir que, bueno, pues las políticas es lo que se llama adaptación, ¿no?, al cambio climático, de la que tanto hablamos muchas veces. Pues uno de los lugares que necesita más cambios en las políticas para su adaptación es precisamente el litoral. Hemos visto las playas de arena a lo largo del Levante se encuentran en estado de retroceso de línea de costa. Esto se ha agravado por las presiones que hemos visto en las últimas épocas, así que es una de las soluciones que se proponen. Juancho, otro elemento, perdona Fernando, y termino ya. Otro elemento también pues muy afectado y que también la solución pasa
por una recuperación de ciertos elementos naturales es el delta del Ebro, ¿no? El delta del Ebro lleva sufriendo una regresión importante desde hace años porque el 95% del sedimento que arrastraba el río se queda retenido por las presas que se han ido construyendo a lo largo del río Ebro, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto el sedimento no llega al delta, el delta va perdiendo volumen y va siendo cada vez más vulnerable, ¿no? Entonces, eso es otro de los elementos que hace falta recuperar. Es decir, si no somos capaces de permitir que el sedimento llegue a los deltas desaparecerán, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro elemento a tener en cuenta y si queremos realmente salvar el delta del Ebro, pues habrá que ver cómo se puede hacer para que esos sedimentos vuelvan a llegar y permitan pues esa defensa del delta del Ebro. Juancho López Duralde. Juancho, muchísimas gracias. Cuídate. Gracias, un abrazo, Fernando. Un abrazo. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que analizamos además la prensa internacional y lo hacemos con la ayuda de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. En unos días en los que tenemos unos cuantos asuntos de los que hablar. Ayer hablábamos de la caravana migrante, de cómo se estaban quejando cómo se ha empleado la policía mexicana. Bueno, pues López Obrador ha pedido respeto para la caravana migrante, dice no estar detrás de estos actos de violencia y pide respeto para quienes atraviesan el país buscando una oportunidad en Estados Unidos, aunque las autoridades, lo cierto es que los están enviando de vuelta. Nuestro respeto a todos los que se manifiestan, más cuando se trata de familiares de víctimas de la violencia. Hay que garantizarles todas las libertades y atenderlos con mucho respeto. En todo caso, mostraba sensibilidad, lo cual ha sido bastante aplaudido por las organizaciones sociales de derechos civiles, más allá de otras consideraciones. Pero también tenemos que hablar de Perú. Elecciones en Perú. Allí han castigado a Keiko Fujimori y la corrupción, Pilar. Sí, ese es un poco el titular que se está haciendo en los principales analistas, los grandes medios de comunicación. Son unas elecciones un poco particulares. Recordaréis que a finales de septiembre, principios de octubre, hubo una gran crisis institucional en Perú y el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso. Se estaba dando una especie de choque institucional entre el presidente y el Congreso, que en aquel momento tenía mayoría el partido de Keiko Fujimori y estaba bloqueando, pues me parece que la renovación de un órgano judicial, del Tribunal Constitucional, de algún tribunal, de alto tribunal, y en ese momento, después de varios otros choques institucionales, el presidente peruano decidió disolver el Congreso y convocar elecciones. Estas elecciones que ha habido el domingo son el resultado de aquella decisión, una decisión que además fue bastante respaldada por el pueblo peruano. Varias encuestas citaron que el 85% de la población aprobaba la decisión, porque el presidente, realmente Perú está viviendo una legislatura muy convulsa, porque en 2016 tuvieron elecciones, en teoría hasta el 2021 no vuelve a haber elecciones. Estas elecciones que se han celebrado ahora, elecciones presidenciales, quiero decir, estas elecciones que se han celebrado ahora han sido para renovar el Congreso, que en realidad solo durará 1 año y medio. Pero han enviado un mensaje bastante claro, porque el partido de Keiko Fujimori, que tenía la mayoría y que además en alianza con algunos otros grupos de derechas pues podía bloquear y alcanzaba incluso mayoría absoluta, ha tenido un desplome bastante significativo y ha pasado
a ser casi la cuarta o quinta fuerza política, o incluso la sexta, dicen algunos. Los resultados todavía no son 100% definitivos, entonces puede haber algún baile, pero claramente es un voto de castigo muy importante que se hace hacia la hija del expresidente peruano, que además estaba encarcelada acusada de corrupción. En este sentido, por eso muchos analistas creen que es una especie de voto que evidencia el cansancio de la sociedad peruana y de los votantes hacia la situación que ha predominado en el país a nivel político durante décadas, y en este sentido se interpreta como un respaldo a los intentos del presidente Martín Vizcarra de un poco de cambiar esta dinámica, de cambiar esta situación. Este Congreso lo que también ha resultado es muy fragmentado y han entrado diversos partidos que han llamado bastante la atención. Pues el centro derecha podría tener es el partido más votado, un partido de centro derecha que se llama Acción Popular, luego esta Fuerza Popular, que es el de Fujimori, pero también ha habido un partido llamado FREPAP, que es de Frente Popular Agrícola, incluso un Podemos Perú. Hay también un partido que ha conseguido representación de un militar ultranacionalista. Se avecina realmente una legislatura quizá complicada para alcanzar mayorías con este Parlamento, pero ya os digo que es un Parlamento que va a durar solo año y medio, y en este sentido pues se resalta más, digamos, el mensaje de castigo a los históricos, ¿no? A la hija de Fujimori, y un poco a una manera de hacer política que podría suponer un cambio para este país. Bueno, pues esto que tiene la mirada colocada, la atención mundial, pero si el satélite se pone a funcionar y observamos las imágenes que nos trae, podría mostrarnos a Jeff Bezos. Ya sabéis que es uno de los grandes CEOs, ahora es propietario, entre otros, del Washington Post, el dueño de Amazon, uno de los hombres más ricos del mundo. Sabéis que su teléfono fue hackeado. Fue hackeado aparentemente por la monarquía de Arabia Saudí, por Mohammed bin Salman. La historia es propia de las novelas de espías de la Guerra Fría más apasionantes, pero también es pavorosa. Pilar, yo no sé si has seguido la secuencia. Hay quien un señor de Barcelona ha hecho un hilo bastante completo sobre cómo fue la secuencia de cómo se le roban los datos a Jeff Bezos, quién está detrás, por qué le roban los datos, qué datos le roba y cómo a partir de los datos que le roban del móvil se conoce su infidelidad para con su esposa, lo cual le ha costado una auténtica millonada. Bueno, una historia de espías, de agentes secretos con Arabia Saudí de por medio. Sí, realmente además nos lo ha hecho llegar David MF por Twitter, y realmente la historia es verdad que estaba en todos los medios. Hace pocos días el medio que lo destapa todo es The Guardian, el diario británico, después de una investigación bastante detallada y bastante exhaustiva. Buena parte de la información además parte de una investigación de una consultora que encarga al propio Jeff Bezos, es decir, que está bastante documentado y bastante sólida todas las acusaciones, y en realidad todo esto se remonta a 2018, ¿no? En el momento en que entonces Mohammed bin Salman era todavía visto desde Occidente con cierta esperanza, como con la imagen de un líder moderno, renovador, que podía traer una nueva forma de gestionar, una nueva mirada a Arabia Saudí, y en uno de sus viajes a Estados Unidos, en donde además tiene buenas relaciones con la propia familia Trump y con algunos magnates, pues conoce a Jeff Bezos, se intercambian los teléfonos móviles y se empiezan a intercambiar algunos mensajes. Y lo que desvela la investigación que se ha conocido ahora es que en algún momento desde la cuenta del príncipe Mohammed bin Salman, algunos medios indican que fue desde su cuenta, que es difícil saber si fue realmente él quien lo envió, pero desde la cuenta del príncipe le llega a Jeff Bezos un mensaje, un vídeo por WhatsApp con un malware infiltrado. Es decir, en el momento en el que el presidente o el CEO de Amazon lo abre, pues se infecta el teléfono y empieza a divulgar datos y a enviar datos y todo tipo de información, a copiar fotografías, documentos, todo lo que tenía en su iPhone Jeff Bezos a esta empresa o a los autores de este gusano. Todo esto se va conociendo. Todo esto sucede más o menos el mismo año en el que además es asesinado Jamal Khashoggi.
que toda la historia tiene bastantes giros y bastante, por eso dices que es propia de un guión de John le Carré o de alguna peli de espías, porque realmente Jeff Bezos es el propietario del Washington Post, que era el diario para el que escribía Jamal Khashoggi en Estados Unidos, y es uno de los diarios que más ha presionado tras conocerse los detalles del crimen para que se investigara y para que se llegara hasta el fondo. En este sentido, las fechas están ahí un poco bailando, pero hay quien interpreta que este intento de hackeo está vinculado con este asesinato. También es verdad que es un intento de poder influir en Jeff Bezos. De hecho, se destapa y Jeff Bezos se da cuenta de que su móvil está hackeado cuando aparecen en un tabloide estadounidense pues imágenes que le relacionan y que ponen en evidencia su infidelidad. Él mismo reacciona denunciando el intento de chantaje de este medio, intentando pararlo por esta vía y organizando y pidiendo una investigación de su móvil y para descubrir quién está detrás del hackeo. Realmente, esto, aparte de la sorpresa y de la estupefacción que ha dejado en todos los medios la idea de que un multimillonario, además que ha hecho su fortuna con la tecnología, le puedan hackear el móvil de este modo, deja muchas lecciones en todos los sentidos, ¿no? Desde la propia vulnerabilidad que tienen los sistemas. También ha provocado una guerra entre empresas que ha sido bastante irónica, porque después de que se ha señalado WhatsApp como el canal a través del cual fue hackeado el móvil de Jeff Bezos, pues Facebook es la dueña de WhatsApp. Nick Clegg, que de hecho es uno de sus portavoces oficiales, ha salido diciendo que el cifrado de WhatsApp es absolutamente seguro y que la culpa del hackeo era de Apple, era del propio iPhone, de algún fallo de seguridad del móvil de Jeff Bezos, y no se podía culpar a WhatsApp. El caso es que, más allá de los detalles, sí evidencia una vulnerabilidad y una situación complicada de gestionar desde el punto de vista de la seguridad, y luego deja entrever también toda una serie de subtramas, ¿no? De cómo desde Arabia Saudí se ha podido intentar pues piratear y buscar información a través de Jeff Bezos, el asesinato de Jamal Khashoggi. Yo os digo que todavía hay bastante niebla sobre el asunto, pero realmente destapa un mundo y una situación bastante llamativa. Bueno, es pavoroso porque vemos como Arabia Saudí, aparentemente por lo publicado por The Guardian y por otros medios de comunicación internacionales y las investigaciones, es capaz de piratearle el teléfono móvil al propietario del Washington Post, de Amazon, multimillonario, experto en tecnología. Le piratea, le chantajea con unas imágenes de una infidelidad para que deje de preguntar sobre el asesinato de Bin Salman, para que contribuya a la campaña de Jamal Khashoggi, para que contribuya a la campaña de Bin Salman de imagen en el mundo, y como no cede ante el chantaje, da a conocer esas imágenes. En fin, es pavoroso. A través, además, de otras alianzas con Trump indirectas. Voy a retuitear el hilo para que lo podáis leer, porque es una pequeña historia resumida en 21 tweets que merece la pena. Honestamente, es bastante La investigación, hay que decir que la ha publicado The Guardian, pero hay una consultora especializada, hay relatores de la ONU, está el FBI, con lo cual no es una cosa que se haya sacado de la manga, ¿no? Es decir, es bastante sólida todo lo divulgado. Y además, un intento de chantaje contra Jeff Bezos que se produce en el tiempo y al que responde diciendo no gracias en un editorial que publica, donde denuncia que está siendo objeto de un chantaje, sin importarle las consecuencias que eso conlleva. Claro, a partir de ahí la publicación de las imágenes, el divorcio con su mujer y todo este lío. Claro. El divorcio parece que ya estaba en marcha, ¿no? Es decir, es verdad que los plazos están ahí, pero es evidente que desde el punto de vista de imagen, y además ha terminado siendo uno de los divorcios más caros de la historia. Y todo esto claramente... Ella se ha quedado con el 25% de las acciones de Amazon. Es el divorcio más caro de la historia. Después... Es verdad, dicen que ya estaba en marcha, pero después de conocerse las imágenes de la infidelidad, pues también probablemente todo esto tiene consecuencias y connotaciones. Pero en todo caso, más allá de eso, lo que sí que es cierto es que el intento de Arabia Saudí de presionar al director del Washington Post se convierte en toda una historia de espías y de contraespionaje absolutamente alucinante, que, insisto, voy a retuitear para que podáis seguirlo, el que tenga interés en verlo con detalle, pero que básicamente es Hay que decir también que Arabia Saudí ha negado absolutamente y ha calificado de absurdo que su príncipe heredero hackeara el móvil de Jeff Bezos, pero lo que sí parece probado es que desde luego desde la cuenta de WhatsApp del presidente, o sea, del príncipe heredero, salió el vídeo que hackeó y que permitió, digamos, piratear el teléfono. Ay, en efecto, como dice Angélica Llamera, pobre Jeff Bezos, que no era poliamoroso. I drift away
Es muy simpático esa historia. Oye, hoy estoy alucinando... Igual sí lo era, ¿no? Bueno, sus problemas. Lo que no parece que lo fuera era su expareja. Su mujer, ¿no? Parece que no compartía el asunto. Pero en todo caso sí que... había un asunto que quería que hoy comentásemos, porque ayer me sorprendió en el portal, en meneame.net, que me gusta mucho porque son noticias enviadas por los internautas, votadas por los internautas, y entonces las que tienen más votos llegan a portada, y siempre hay algunas historias muy curiosas, ¿no? Y entonces hablaban de una cinta que se distribuyó con las revistas, revistas de estas de efectos paranormales en los años 80, y que tuvo una extraordinaria popularidad en la época. Cintas de psicofonías. Agotó las tiradas de... Traumatizó a una generación y agotó las tiradas de las revistas donde se difundían. Yo no sé si vosotros, seguramente algunos de los oyentes, recordará esto, porque yo me acuerdo también cuando en el Palacio en la Casa de América... ¿Te acuerdas? Que hubo me acuerdo. Una supuesta investigadora que dijo que tenía unas psicofonías. En realidad es que había escrito un libro sobre el pasado turbulento de los inquilinos de ese palacio. Entonces dijo haber escuchado psicofonías, y la cinta se distribuyó, no sé si con Cambio 16 o con la revista Tiempo, con una revista aparentemente seria, creo que era la revista Tiempo, y la regalaban con la revista. Se agotaron todas las tiradas. Algunas de estas revistas llegaron a vender 250.000 ejemplares con sus cintas de psicofonías. Y me llamaba la atención, decía, esto lo tenemos que comentar en la sobremesa de la cafetera, porque el cassette fue todo un éxito, lo tenía todo el mundo en los años 80. Se distribuyó por un montón de sitio. Y mira, dicen por aquí, bueno, el caso es que la cinta se distribuyó un montón. Y yo decía, lo que más me sorprende, dice, fue lo más copiado desde las cintas de Extremo Duro, dice Marcos Figueroa. Pero es verdad que fue ¿tú te acuerdas de aquella época? Pai, ¿tú te acuerdas de me acuerdo lo de de aquella época? Me acuerdo de algunas de las psicofonías, en concreto de la que cuenta el artículo. No recuerdo haber tenido esa cinta, pero sí recuerdo, por ejemplo, las de la Casa América, y en general recuerdo que siempre era un tema que en aquellos tiempos causaba mucho interés, ¿no? Y tenía una mística especial. Es verdad que todo eso de las psicofonías, de las voces que se escuchaban casi procedentes del más allá, lo inexplicable, ¿no? El más allá. Pero realmente yo lo que me pregunto es cómo la gente... Porque creo que retrata un tiempo, creo que retrata una mirada. También nos habla un poco de cómo ha cambiado la sociedad. Es que se vendieron por miles, es que la gente se lo creía. Luego se destapó que esta señora se había montado En el caso no es la misma cinta de la que hablaban en el artículo de Meneame, a la que yo me refiero, que se distribuyó con la revista Tiempo, que la estoy viendo ahora, con la revista Tiempo, El misterio del Palacio de Linares, psicofonías recogidas en el Palacio de Linares, y las supuestas voces de los fantasmas. Pero es que la gente se lo creía. Y hemos cambiado tan poco, hemos cambiado tanto en tan poco tiempo. Hombre, sigue habiendo mucha gente, y se ve en estos programas, las colas que tiene Iker Jiménez para firmar libros, dan la vuelta a la Feria del Libro. Pero aún así, creo que de la credulidad hemos pasado a otro espacio. Y yo creo que la sociedad ha cambiado mucho. Pero es que había una España, yo recuerdo que en aquel entonces la gente tenía como muy presente esta cosa como mística de las presencias y de las... Todavía hay gente que le pregunta y te dice, sí, hombre, yo es que de estas cosas prefiero no hablar. Pero yo ahora lo miro casi los ves y es como con la ingenuidad de los niños, ¿no? Que se creían estas cosas. Las caras de Belmez, me acuerdo también, que hay algunos casos clásicos en la historia de España que sí es verdad que no, pero hay gente que se los cree, vamos, absolutamente. Totalmente, sí. Mira, el Palacio de Linares. Algunas de las grabaciones que fueron recogidas en el Palacio de los Marqueses de Linares por la doctora Sánchez de Castro. Observarán había que tener morro de todas maneras para sentarse delante de un radiocassette, grabarse diciendo, no me acuerdo cómo era, Raimunda, diciendo Raimunda, y luego venderlo como real. O sea, había que tener cara dura. Mira. Mi casa, decía mi casa. Decía, no tengo mamá, Raimunda.
Yo me descojono porque me imagino... Yo me acuerdo que fui a hacer fotos al día siguiente porque fue bastante polémico, lo sacaron todos los informativos, yo era adolescente, pero ya hacía fotografías, de hecho ya tenía el laboratorio en casa, tengo todavía los negativos por ahí. Y entonces salió en todos los informativos del país, en los informativos nacionales. Se han escuchado unas psicofonías en la casa, en las obras del Palacio de América, donde unos parapsicólogos han estado tomando grabaciones. Luego resultó que todo era una patraña. Y salió en los informativos nacionales. Bueno, ¿cómo fue? Que yo vivía muy cerquita entonces y me acerqué con la cámara al portal. Y allí estaba concentrado un montón de fotógrafos, de periodistas, de cámaras de televisión tomando imágenes. Y aquella España que se despertaba con estas cosas en los años 80. ¡Qué fuerte! Esto fue en el año 90, o sea, vamos, que ya había estirado. Sí, era como la época dorada de esas historias, ¿no? Por lo menos cuando hubo es verdad que hubo varios casos. El artículo y la otra cinta que mencionaba el artículo de Meneame creo que es del 89 y también de Jiménez del Oso, que también... Luego es curioso cómo surgieron una serie de investigadores especializados en ello. Yo recuerdo haber entrevistado al padre Pilón, ¿te acuerdas? Ostras, sí, es verdad. Hicimos un reportaje con gente que se dedicaba a esas cosas. Pero yo, o sea, por supuesto soy absolutamente incrédulo y creo que lo que hay aquí es una absoluta caradura de tamaño monumental. Pero me hace mucha gracia porque, en efecto, con la aparición del Photoshop, con la extensión del Photoshop, cuando ya no existe solo para los trabajadores de las imprentas tecnologías como esta, sino que se ha universalizado, ya todos sabemos de las posibilidades. Pero dice por aquí Ana Palmeiro, dice, jaja, ríete, pero yo trabajo en el edificio de al lado y ¿cómo se llama el restaurante? Raimunda. Me parece que es brillante. Dice, eso es muy español también, ¿no? Ese humor negro, esa capacidad de reírte hasta de tu sombra. Pero dice Rubén, lo que acojona es el nombre, Raimunda. Y es verdad que es como... Raimunda, no tengo mamá. Decía, no tengo mamá. El padre Apeles, ¿te acuerdas? Toda esta gente rara que ha surgido de estas cosas, o sea... Sí. Y era gente realmente convencida. Yo recuerdo la entrevista con el padre Pilón, que una de las que trabajaba con él, además era una señora, pues bien vestida, de las bien del barrio Salamanca. Sí, del barrio Salamanca tal cual. Y me decía que en una ocasión le habían perseguido unas fichas de ajedrez por el pasillo. Yo ahí, en fin, dudé un poco, tengo que reconocer pero realmente era gente muy convencida de estas historias y que se lo tomaba muy en serio, sí. Joder, si te persigue, depende, claro, pues no es lo mismo que te persiga un alfil que te persiga un peón, pero de todas maneras, claro, también depende del tamaño del ajedrez. Pues yo he visto fichas del tamaño de una persona que también te persigue. En el cine, ¿no? No, en un tablero que había ahí en la calle que hacías, que echabas partidas de ajedrez. Luego bueno, y en el Retiro hay fichas también de ajedrez, un tamaño gigantes. Casi dice el conde de Montecristo, dice, joder, yo quiero setas de esas, que las pasen, que las pasen. Pero es verdad, o sea, a ver, a mí me alucina porque hay algo... luego es verdad que te vas a un caserón a dormir una noche, un caserón abandonado y te cagas encima, porque tenemos tanta iconografía, tanta cultura cinematográfica metida en la cabeza que cualquier ruido producto de la tensión y destensión de las maderas se convierte en una presencia inanimada. O del viento, o de cualquier cosa. El paso del viento por las fisuras de la puerta... El miedo. Quienes nos esté escuchando, es verdad que la noche además nos trae los peores fantasmas, pero da igual que sea. Oye, hay fantasmas que yo veo a la Maruenda cada vez que me a las 4 de la mañana. Cierras los ojos, ¿no? ¿Sabes? Que dices que te tapas los pies con la sábana, que dices no dejes el dedo gordo fuera, que nunca sabes quién te lo va a agarrar. Pero fíjate que yo creo que eso es algo, cuando siempre hablamos del fuego, de reunirse alrededor del fuego, yo creo que eso es algo que pasa desde aquella época, ¿no? Porque yo incluso ahora mis hijos, esas historias de miedo que alguien les cuenta, les encanta. Es decir, a muchas cosas hemos ido avanzando, pero eso de sentarte de sentarte un grupo alrededor del fuego, alrededor de algo y que alguien cuente una historia de miedo, es algo que sigue generando una cierta fascinación. Y es verdad que casi todo el mundo ha tenido algún detalle y alguna experiencia de algo que nunca averiguó el porqué y que se queda ahí como misteriosa y lo dejas ahí, que quizás sea también uno de los motivos por los que este tipo de historias pues tienen tanto éxito. Y yo creo, a ver, es indiscutible que en la vida pasan cosas que no tienen una explicación que conozcamos, lo cual no significa que no tengan una explicación que conozcamos.
suceden cosas y suceden habitualmente. Luces, cosas que ocurren muchas veces. Oye, yo conozco gente muy reputada que cuenta, yendo en avión he visto unas luces volando a gran velocidad junto a los aviones y tal, y que no tienen una explicación. Y son gente con una trayectoria profesional muy larga y que no se dedica a bromas de este tipo, ¿no? Pero, y no había tomado setas. Y que no había comido setas alucinógenas. Y que más allá de eso, es verdad que hay un montón de fenómenos y un montón de cosas pues para las que no tenemos una explicación a priori. Pero de ahí a deducir que hay vidas inteligentes que se van mutando y que van atravesando paredes y tal y como las retrata el cine. O además, espíritus, que son los que vienen y nos mueven hablan, todas estas cosas, ¿no? Otra cosa es que uno se pueda conectar con su propio pasado y con su propia imaginación. Y es verdad que te tomas una seta alucinógena y hablas con tus antepasados. Pues que hablas con los recuerdos que tienes de ellos y con los recuerdos que te has creado. No vestían como tú crees ese día, ni van desnudos como estás pensando. Las setas alucinógenas, que hacen muchas cosas. Pero en todo caso, oye, libres de creer, cualquiera... a mí sí me llama la atención porque hay un comportamiento un poco infantil en aceptar todas estas cosas, lo cual no significa que uno no pueda sentir pavor y pánico. Yo he pasado noches en el bosque de pánico. Yo te aseguro que tú ves La Bruja de Blair metido dentro de una tienda de campaña con un ordenador portátil y te cagas encima. O sea, no sales de la tienda de campaña ni de coña. Y lo digo yo que voy con un machete Jungle King al monte, o sea, pero no sales de ahí. Pero también es curioso en ese sentido el poder que tiene el cine, ¿no? Igual también bañarse en el mar no ha vuelto a ser lo mismo desde que se estrenó Tiburón, ¿no? O sea, el poder de ciertas películas o de la cultura para generar esa iconografía y esas imágenes que dan miedo también es realmente sorprendente. Absolutamente, absolutamente. Y... en fin, la cosa es verdad que, bueno, que el mundo es así y que esto no es un fenómeno, pero aquello en los años 80, en los años 90, oye, agitó a una sociedad y ahora recordándolo, lo veía ayer en Meneame y recordaba el altísimo impacto que provocó aquello en la gente y cómo se vendían las revistas y sobre todo la credulidad tan gigantesca que había en una sociedad que yo creo que ha cambiado mucho. Yo creo que ahora la mirada es radicalmente diferente, por lo menos de forma mayoritaria. Obviamente no es una cosa tal, pero de alguna manera es verdad que la sociedad, así que la tecnología, pues Internet, el móvil de Jeff Bezos, igual nos ha hecho creer que desconfiar un poco de todo. Así que igual era una psicofonía. Es difícil creer en él cuando tú ves un avión volando o el hombre pisando la luna o Internet y la información siendo publicada o retransmitida a tiempo real desde una manifestación al otro lado del planeta. Cuesta creer en cosas como las que habíamos estado creyendo durante décadas, ¿no? Pero así es la vida. En fin, bueno, solamente era motivo para hacer una reflexión. Pai, gracias de corazón. Gracias a vosotras y a la Resistencia. Bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, muchísimas gracias por vuestro cariño. Mañana volvemos, mañana más. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, no estás sola. Adiós. To my heart, reminding me that I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raise me out of the clay for more than the scope of my own dream. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.